sol de los sábados. Son las 9:23. Continuamos en el sol de los sábados con nuestra entrevista central del día de hoy. Conversaremos con don Iván García, quien es presidente de la Federación de Comerciantes, y con él podremos abordar un poquito más este tema tan determinante, tan importante para la sociedad dominicana como el tema del reajuste salarial que se está discutiendo en estos momentos. Ahora, antes de la entrevista, les invitamos, como siempre, como de costumbre, a que accedan al portal de solfm.com. Es el portal de mayor información de la República Dominicana, y en este pueden acceder a los blogs en donde escribe Julio Alberto Martínez, Pedro Manuel Casals, don Julio Martínez Pozo también escribe ahí, Juan Carlos Montaner, y en especial este servidor quien les habla en este momento, Ernesto Jiménez. Les invitamos a que lean nuestro artículo más reciente titulado Desarrollo Material, Democracia y Libertad. En este artículo les explicamos por qué persisten expresiones de atraso, como de buscar la modificación de la Constitución para beneficiar a un hombre, y esto está vinculado al grado de atraso material y económico histórico de nuestro pueblo. Utilizando el materialismo histórico de Carlos Marx, nosotros explicamos cómo el atraso material se refleja en atraso político. Les invitamos a que lean este artículo. Ernesto Jiménez en solfm.com, Desarrollo Material, Democracia y Libertad. Y ahora sí le damos paso a nuestro invitado de hoy, Iván de Jesús García, presidente de la Cámara Dominicana de Empresarios Comerciales, CADECO, con quien queremos abordar este tema tan controversial, don Iván, en cuanto a que vemos a grupos empresariales que en el día del lunes, el próximo 25 de marzo, estarán reuniéndose con el gobierno de la República y con los sindicatos para discutir de entrada esta propuesta de un aumento de un 30% a los salarios que han presentado las centrales sindicales. Empezando por ahí, le damos la bienvenida al Sol de los Sábados. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación y gracias a todo el pueblo dominicano que nos escucha. Bueno, nosotros como Federación Dominicana de Comerciantes, antes participábamos en lo que es el Comité Nacional de Salarios, y prácticamente hace como 15 años que dejamos de participar porque nuestro criterio para incrementar los salarios es completamente diferente a que cada 2 años el país, el sector empleador y también los empleados se sometan a la presión de un grupo de personas tratando unos temas de incrementar un salario que normalmente no se corresponde con la realidad, y al final de cuentas se termina con una negociación entre las partes que no sabemos si la negociación es pública o es privada. Y además también nosotros como sector comercio tenemos 1.8 millones de empleados, y ninguno de los empleados de nosotros pertenecen a ninguna de esas centrales sindicales que dicen representar a los empleados de la República Dominicana. Entonces, nuestros empleados no se sienten representados ante esos sindicatos, y por eso nosotros tenemos ya aproximadamente 10 años. ¿Cuántos empleados tiene la el comercio? 1.8 millones de empleados, el mayor empleador de la República Dominicana. ¿Y entonces eso no están agrupados dentro del sindicato de trabajadores? En ninguno de los sindicatos. Bueno, ahí es importante aclaración, porque siempre los sindicatos, y siempre don Pepe Abreu dice que representa a todas las entidades comerciantes y a todos los empleados. No, negativo. En ninguna empresa del comercio existe un sindicato, ni existen afiliados a los sindicatos de Pepe Abreu y compañía. Si pudiera indicarnos cuáles son estas empresas del comercio. Bueno, imagínate, serían... o sea, más o menos terminarían a las 12 del mediodía. Que representan. Bueno, nosotros tenemos alrededor de 40,000 afiliados, porque nosotros representamos los importadores, los grandes distribuidores de mercancía en la República Dominicana, ferreteros, farmacias, supermercados, tiendas de electrodomésticos y muebles, dealers, estaciones de combustible, en fin, todo lo que es el sector comercio organizado de la República Dominicana está afiliado a la Federación Dominicana de Comerciantes, y es por eso nosotros tenemos 368 asociaciones que son miembros de la institución,
y por ende esas asociaciones tienen alrededor de 40,000 miembros que están afiliados a ellas y ellos afiliados a nosotros como organización de segundo piso. Y es por esto que cuando nosotros hablamos con la fuerza social que nos otorgan estos 40,000 y pico de comerciantes que están afiliados a la Federación Dominicana de Comerciantes. Entonces, a raíz de esto que plantea, sí, sería importante puntualizar ante la ciudadanía que nos escucha, si ustedes se oponen o no se oponen al aumento salarial de un 30%, y en ese orden, ¿qué otra alternativa presentan en caso de que no estén de acuerdo? Bueno, lo primero, para terminar el comentario, es que nosotros tenemos 10 años insistiendo que el tema del incremento de salarios hay que sacarlo del Comité Nacional de Salarios. Aquí tenemos un Banco Central que muy pocas personas, excepto los políticos, difieren de los números del Banco Central. Entonces, el Banco Central es una de las instituciones más fiables que tenemos en la República Dominicana. Entonces, nosotros entendemos que no hay que esperar 2 años, que cada año, en los primeros 15 días de diciembre, que el Banco Central emita cuál fue la inflación acumulada durante el año anterior, que automáticamente se dice que es un 2%, 4%, 5%, lo que sea, 10%, que todos los sectores, tanto el sector público como el sector privado, le incrementan los salarios automáticamente a todos sus empleados, tanto públicos como privados. Y de esta forma sacamos este tema de una discusión. Pero, ¿y por qué? O sea, ¿ustedes no se sienten representados en el Comité Nacional de Salarios? Definitivamente, no nos sentimos representados y tenemos que hacer... ¿Quiénes lo agrupan en el Comité Nacional de Salarios? Bueno, está la Confederación Patronal y los sindicatos, pero entonces no nos sentimos representados y además tenemos que buscar una solución que no sea traumática, que sea automática todos los años, que de acuerdo a la inflación acumulada durante el año anterior se emita la resolución del Banco Central. Bueno, la inflación fue 5%, entonces automáticamente todos los salarios se incrementan en un 5%, no el mínimo, sino todos los salarios. Entonces, de esta forma, hasta despolitizamos lo que es el Comité Nacional de Salarios. En este sentido, los sindicalistas han dicho, entrevistamos recientemente al señor Pepe Abreu en otro espacio que participamos, y él dice que esta propuesta de ellos de un 30%, el empresariado no la ha acogido de una manera positiva porque ellos dicen que es muy alta, que no la van a aceptar, pero no presentan una contrapropuesta. ¿Es realmente esto así? Que el empresariado dice que ellos deben bajar primero las aspiraciones para entonces ellos presentar una contrapropuesta. ¿Qué le parece a usted esta situación? Bueno, lo primero es que nosotros nunca nos vamos a oponer al incremento de salarios para devolverle la capacidad de compra que han perdido los empleados públicos y los empleados privados. Okay. Eso es lo primero, no nos oponemos a eso. Entonces, ahora, ¿a qué nos estamos oponiendo nosotros? Ya de una manera radical. A que primero tiene que aplicarse en el Ministerio de Trabajo lo que es la ley de clasificación de las empresas, que se aprobó primero en el año 2008 con la 488-08 y se le hizo una modificación con la 187-17, que es donde realmente se expresa qué es una microempresa, qué es una pequeña empresa, una mediana empresa y una empresa grande. Ahora mismo, es bueno que ustedes sepan, y el pueblo en general, que solamente hay 3 clasificaciones. Microempresas de 0 a 2 millones de pesos. Pequeña empresa de 2 a 4 millones de pesos y de ahí en adelante todo el mundo. Entonces, ¿qué sucede? Ahí está contemplado que entre 0 y 2 millones de pesos está el capital del negocio, el inventario y la edificación. Entonces, imagínense, y está a la apreciación de un inspector del Ministerio de Trabajo. Van a un colmado, a un colmadón, y dicen, no, aquí hay 1,5 millones de pesos. Y el local vale 3 millones de pesos. Usted es una gran empresa. Pero acá, por Dios, el de colmado dice, pero que este local no es mío. No, pero no importa que no sea suyo. Vale 3 millones de pesos. Entonces, automáticamente, un colmadón, que un inspector de trabajo se sueñe
que tiene 4.5 millones de pesos de capital, tiene que pagar el mismo salario mínimo que pagan las grandes empresas de República Dominicana. Entonces, eso quedó bien claro y definido con la ley 187-07, donde o se clasifican o por la cantidad de empleados que tienen, o se clasifican por las ventas que realizan. Pero ¿están en capacidad las empresas, por ejemplo, de ofrecer un aumento de un 30%? Bueno, digo, señor, en función de la clasificación que usted establece, porque habría que ver. Es que debe ser, sí, la clasificación me imagino que debe ser por categoría. Claro. Digo, el aumento. El aumento, exacto, por categoría. Por claro, porque ahora mismo solamente hay 3 salarios mínimos diferenciados. Como le expliqué ahorita, entre 0 y 2 millones de pesos, entre 2 y 4 y de 4 para adelante. Entonces, lo importante primero es que hay que aplicar la clasificación en el Ministerio de Trabajo, porque el Ministerio de Industria y Comercio hicieron su reglamentación, la están aplicando. Ahora mismo, si su empresa quiere saber en qué clasificación está, solamente tiene que entrar a la página web del Ministerio de Trabajo. Y si usted está al día con el pago de sus impuestos, si tiene su registro mercantil y si está al día con la TCS, automáticamente a usted le dicen si usted es una pequeña empresa. Bueno, una pequeña empresa, entre 10 y 50 empleados. Una empresa mediana, entre 51 y 200 empleados. Y una gran empresa, más de 200 empleados. Y una micro, entre 0 y 10 empleados. Entonces, ahí se deduce fácilmente quién es micro, quién es pequeño, claro, y quién es mediano. Entonces, ¿por qué en el Ministerio de Trabajo se oponen a aplicar una ley en la República Dominicana? Es por esto que nosotros, como Federación Dominicana de Comerciantes, en el último pleno nacional de dirigentes, se aprobó una cosa increíble, que si no se aplica la ley 187-17, nosotros vamos a comenzar a hacer paros del comercio a nivel nacional. Es increíble que nosotros, el sector empresarial, lo que están exigiendo el cumplimiento de la ley, exigiendo el cumplimiento de la ley, tengamos que cerrar nuestros negocios para llamar la atención del ministro de Trabajo y obviamente del presidente de la República, porque el ministro de Trabajo es un funcionario del gobierno. Claro. Miren, nos está llamando Pepe Abreu, sí, el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical. Pepe, buenos días. Buenas. Estamos aquí conversando, Pepe, con Iván García, presidente de la Federación de Comerciantes, sobre la necesidad de clasificar las empresas antes de hacer un aumento salarial. Queremos saber tu opinión al respecto. Bueno, yo quiero decirle que ese tema se discutió en la tarifa pasada con las asociaciones empresariales presentes en la discusión que hubo en Copardón. Y se discutió a solicitud precisamente de quienes estaban en esa mesa de negociación con los sindicatos. En esa ocasión se acordó que se nombrara una comisión tripartita para hacer un examen de los planteamientos que hacían las pequeñas empresas, las pymes, etcétera. Y nosotros, como sindicato, nombramos una comisión de 3 técnicos. La sometimos al Ministerio de Trabajo, que era la encargada de gestionar ese tipo de encuentro técnico, y de parte del sector empresarial nunca se nombró absolutamente a nadie. Desde el ministerio tampoco se convocó, ni desde industria ni desde trabajo. Y eso nosotros lo hicimos partiendo no de las obligaciones que esa ley plantea, sino de la petición que se hizo, porque el Comité Nacional de Salario es un escenario para discutir salario, no para otra cosa, ¿verdad? Entonces nosotros, como quiera, hicimos ese nombramiento y advertimos en esa ocasión. Vamos a hacerlo ahora, que estamos a un año de la discusión tarifaria. O
sea, en el momento que aquello se hizo, en el año 2017 específicamente. No lo hagamos cuando ya estemos en plena discusión de la tarifa salarial, porque si se hace en plena discusión de la tarifa salarial, se va a ver como un entorpecimiento a la discusión, y entonces nosotros no vamos a aceptar una discusión en esas condiciones, porque creemos que el abordaje de ese tema hay que hacerlo en el momento en que no se esté discutiendo tarifas. ¿Por qué? Porque hoy, en este escenario de tecnología y demás asuntos, a veces lo que te parece una pequeña empresa resulta que tiene un flujo de caja, etcétera, etcétera, que es mayor que una empresa que aparenta que es más grande. Todos esos fenómenos existen hoy. Entonces, como existen hoy, nosotros dijimos, esta comisión técnica, fuera del escenario de esa discusión álgida que se da, puede hacer un trabajo más sereno, más calmado, abordar ese tema, y cuando se vaya a hablar de la tarifa, ya se va a hablar con conocimiento de causa. Pero eso no se hizo. Gracias, Pepe, por tu opinión. Ahora, lo que yo no entiendo, ¿por qué hay que hacer una comisión para la aplicación de una ley que está debidamente reglamentada? Las comisiones se harían para ir al Congreso para discutir cuando se está debatiendo el proyecto de ley. Pero ya que hay una ley, está reglamentada, oiga, lo único que hay que hacer es aplicar la ley. Entonces, eso de que vamos a formar una comisión para estudiar un reglamento de una ley, eso es hablar. Estúdielo en su casa. Y claro. Pero tú no tienes que. Pero que tienes razón. Claro. Porque usted lo que exige es el cumplimiento de la ley. Claro. Si ya está la ley, si ya está el reglamento, vamos a aplicarla y después que la apliquemos hablamos. Y además, que tenemos la información y que ellos mismos lo dijeron, que ellos no van a permitir que se aplique la ley. Entonces aquí nadie está por encima de la ley, ni el presidente de la República. Eso es verdad. ¿Se esperarían estas cancelaciones masivas que algunos sectores del empresariado han anunciado, más bien en tono hasta de amenaza, si se logran estos aumentos en la medida que quieren los sindicatos? Y agregarle a la pregunta de Susi, que es muy atinada, algo que nosotros hemos comentado aquí y lo ha hecho el propio Consejo Nacional de Competitividad, que arrojó un estudio recientemente donde dice que la productividad de las empresas ha incrementado, sin embargo que el salario mínimo real de los trabajadores se ha mantenido estancado. O sea, agregarle si eso pudiera ser, o sea, pudiera justificarse un despido masivo, cuando los informes dicen lo contrario, que está incrementando la productividad de las empresas. Bueno, hay tantos informes que uno muchas veces se pregunta dónde está la realidad de los informes. Hay informes que dicen que aquí el desempleo está en 5.4%, entonces estamos mejor que en Estados Unidos. Cuidado, que te lo dice el propio Banco Central. Y usted dijo que esa era la institución más fiable y que hay que delegarle a ellos pero no lo combine tampoco, es verdad. Bueno, hay muchos yo solamente informes. leí el informe, hay muchos informes que dicen que estamos con 5.4% cuando todo el mundo sabe que estamos en más de un 15%. Todo el mundo conoce que tenemos 200,000 jóvenes que han salido graduados de las universidades y que no pueden conseguir empleo porque tenemos un código que hay que modificarlo ya, porque ese es el otro punto, que los sindicalistas se oponen a todo. Señores, aquí con la ley 8701, a los 6 meses tenía que entrar el seguro de desempleo para eliminar el preaviso y la cesantía. Y sin embargo, eso no, ¿tiene cuántos años? Tiene 18 años y no ha entrado en funcionamiento. Entonces, ¿qué ha pasado? Que los costos laborales están alrededor de un 60%. Un empleado nuestro que gane 20,000 pesos, no son 20,000 pesos que está ganando, son 32,000 pesos. Entonces, aquí hay un pasivo laboral acumulado que es increíble. Ahora mismo cualquier empresa dice que van a liquidar todos sus empleados y no tiene dinero para pagarlo. Porque también nosotros hemos hablado con firmeza que en la Dirección General de Impuestos Internos deberían de reconocernos el pasivo laboral para que esté en los estados financieros del sector empresarial, para que así cuando haya que liquidar a una gente,
usted tiene que tener su provisión de fondos de acuerdo a sus estados financieros aprobados por la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, aquí, este tema de lo que es la cesantía y el preaviso es uno de los principales obstáculos que hay ahora mismo para poder emplear nuevas personas. Y eso está siendo una retranca para el desarrollo de tantas mujeres y de tantos hombres que se están graduando en las universidades, que nosotros, con esos costos laborales tan altos, se nos imposibilita contratarlos. A ver, y esto es muy importante porque dice que si tuviesen que liquidar a todos los empleados no tendrían dinero, recursos para hacerlo, y es lógico, es como si los bancos tuvieran que devolverle sus fondos a todos los ciudadanos, no tendrían recursos tampoco. Pero esto como que puede chocar, uno le escucha hablando de estos problemas que está viviendo el sector comercio, pero los datos del Banco Central, y tenemos que referirnos a los datos oficiales, indica que la economía el año pasado creció un 7%, y de ese 7% de crecimiento económico, el sector comercio creció un 8.5%, sí, claro, acorde al Banco Central. Entonces, muchos empleados, y sé que muchos empleados los están escuchando, bueno, yo soy empleado también, soy un asalariado, decimos, pero si le está yendo tan bien al comercio, ¿por qué no se refleja o sienten ellos que ustedes se oponen a que esto se refleje en un mejor salario para los trabajadores? Y el comercio ha crecido, o sea, en los informes es insistente el Banco Central. Según el Banco Central ha crecido no, yo le creo al Banco Central. Y nosotros también, el único sector que tradicionalmente crece es el sector comercio, porque cada día vemos más plazas comerciales, vemos más comercio, vemos más colmadones, más ferreterías, en fin, somos el sector más dinámico de la economía de la República Dominicana, porque al ser el mayor empleador, obviamente, tiene que ser el más dinámico. ¿Y por qué no se traduce eso en mejores salarios? Para que sea puntual la pregunta. Bueno, ¿por la cesantía? ¿Ese es el problema? No, escúcheme, el sector comercio, busquen los mismos datos en el Banco Central, es el sector que mejor paga en la República Dominicana. Nosotros pagamos en promedio 87 pesos con 20 centavos la hora. Después va el sector industrial, que paga 81,20, y el sector agrícola paga 57,85. Así que nosotros somos el que mejor les paga a los empleados en la República Dominicana, y somos los principales que entendemos que no cada 2 años, que todos los años se le debe de restituir la pérdida de la capacidad adquisitiva por la inflación a los empleados. Así que nosotros estamos bien claros en ese tema, y por eso siempre hemos hablado que hay que subir los salarios. Bueno, muchas gracias a Iván García, presidente de la Federación de Comerciantes, por conversar con nosotros. Ya está su posición ahí bien establecida. Sí, bien clara. Y esperamos que, bueno, pues se pueda llegar a un acuerdo sensato en este sentido. Esperamos que no se originen huelgas, paros del comercio, para que se cumpla la ley. Muchas gracias. El sol de los sábados.